Robert Hooke fue un científico que perfeccionó el instrumento del microscopio en el siglo XVII, en donde publicó un libro titulado La micrografía, en el cual él observó a través de este instrumento unas estructuras que parecían celdas, en las cuales las llamó células. Para en ese entonces, las células eran una palabra nueva e interesante, ya que Robert, para poder ver estas células, implementó en el microscopio un tipo de corcho, y así poder verlas y dibujarlas. Los dibujos eran algo extraños pero interesantes, ya que gracias al microscopio se pudieron ver las estructuras de los copos de nieve, de las fibras naturales y de las plantas. Gracias a este corcho, se observaron con detalle las estructuras y bordes de la celda. Las llamó celdas porque parecían unas pequeñas habitaciones. La palabra célula volvió a resurgir en el siglo XIX, en los laboratorios de investigación, y vieron más que solo una célula en el corcho, sino también en las plantas y animales. En esa época las personas aún no entendían lo que era una célula, ni mucho menos lo que era y no era vida. Fue así como un alemán estudió los huevos de rana y su proceso, y se dio cuenta que las células vienen unas de otras y se podían dividir. Se vieron cómo las células se dividen y se reproducen. Luego se observaron cómo comenzaban a especializarse las células y fueron formándose las distintas partes corporales de la rana, por lo que esto dio origen a que todas las células hacen ese proceso. Gracias al microscopio se pudo dar dos leyes fundamentales de la vida, en donde todos los seres vivientes estamos compuestos de células y las células solo proceden de otras células. Gracias a la célula podemos comprender lo que es una vida. En la época de 1850 se descubrieron los tintes sintéticos, en los cuales influyeron en la moda y el arte. Los químicos alemanes crearon colores artificiales a escala industrial y transformaron la búsqueda de vida, por lo que esto demostró que el tinte se permanecía en distintas partes de la celda. Gracias a esto encontraron membranas externas, estructuras de proteínas y almacenes de energía, pero se destacó que en el núcleo se encontraban los cromosomas, que su nombre significa cuerpo de color. Algo muy interesante es que en el siglo XIX les preocupaba algo llamado la malaria, en el cual esta enfermedad la transmitía el mosquito, y fue uno de los problemas que tuvieron los colonos imperiales, por lo que al año morían más de 2 millones de personas. Para ser más precisos, Jamaica fue uno de los lugares colonos británicos en el cual desarrolló una solución llamado el quinino. El quinino es un árbol cuyo sabor es asqueroso, pero la corteza es lo que ayudó a desarrollar una cura para la malaria, por lo que contenía quinina. Estos mosquitos se ubicaban en la India. Los británicos necesitaban esa cura solo para la India, pero lo que pasó es que el árbol crecía muy despacio y era difícil producir suficiente quinina para el mercado, por lo que el gobierno necesitaba alguna cura y recurrieron a encontrar alguna cura artificial. Este gran reto fue asumido por el británico William Perkin, quien se dio a la tarea de buscar alguna solución. Su investigación comenzó con el alquitrán de hulla, que era un producto derivado de la fabricación de gas para las farolas que iluminaban la Gran Bretaña. Era un producto cancerígeno. Del alquitrán de hulla se podía extraer la anilina, que esto podía ser como un punto clave para la cura de la malaria, ya que contenía la misma composición química que la quinina, por lo que añadió ácido sulfúrico y dicromato de potasio, por lo que Perkin quería que ese experimento creara quinina, pero los resultados que obtuvo fue muy diferente. Él fue más allá y decidió poner a prueba ese resultado del descubrimiento, por lo que pudo notar que esa masa negra tenía un color interesante, y decidió filtrarla, y obtuvo una cantidad de sólido, por lo que añadió un poco de metanol para saber qué ocurría, y sacó su pañuelo de seda,
y lo que obtuvo era un color malva, por lo que quizá no descubrió la cura de la malaria, pero sí descubrió el primer tinte sintético. En la década de 1860 era una sensación el tinte malva, y fue así como esto influyó en la moda. En 1970 ya se producían diferentes tonalidades como el verde Perkin y el violeta Britannia, por lo que Perkin fue considerado como el padre de la química industrial. A partir del siglo XIX ya se habían estudiado las células de todos los órganos del cuerpo humano, sin embargo aún existían dudas sobre las estructuras del sistema nervioso. En ese entonces se creía que el cerebro no estaba hecho de células, sino que era como una red por donde fluía la electricidad. A eso se le llamó como teoría reticular. También en ese entonces se creía que las células eran tan pequeñas y que no se podían ver con los microscopios y los colorantes que se usaban en aquel entonces, por lo que eso se le llamó como teoría celular. Podemos ver con claridad cómo se delimitan cada una de las células en la primera imagen. Nos podemos dar cuenta de acuerdo a sus núcleos que están saltados de un color rojizo intenso. En la segunda imagen podemos notar que las células de una glándula sebácea del cuero cabelludo son delimitadas por sus membranas, además de los núcleos. Descubrimientos de la neurona. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934. Fue responsable de determinar la confusión teórica y es uno de los investigadores más importantes de la historia de la ciencia. Su trabajo ayudó a entender mejor la composición y funcionamiento del sistema nervioso. Una de las cosas que más resaltó de Cajal fue su nacionalidad, debido a que en este tiempo los demás investigadores eran de otras nacionalidades. Fue médico, pintor, fotógrafo y científico. Gracias a que era pintor y fotógrafo, podía observar, analizar e interpretar imágenes, y con ello originó la investigación para la red de comunicación del cerebro. Con ayuda de sus habilidades artísticas, logró plasmar en hermosos dibujos todo lo que veía. Así fue como descubrió la neurona. Primero, utilizó la técnica de tinción diseñada por el científico italiano Camillo Golgi, con la cual podía ver con mayor claridad las características del tejido nervioso. Segundo, trabajó con embriones de animales mismos que al tener un tejido nervioso sin uso le permitían ver con claridad células individuales. Cajal alcanzó a distinguir tres partes comunes en la mayoría de las células nerviosas. Tienen un cuerpo principal y un núcleo, donde se encuentra el ADN. Se puede observar cómo la membrana celular y su citoplasma se expanden en forma de ramas, a las cuales los científicos llaman procesos. Los procesos más cortos pasaron a llamarse dendritas. El proceso más largo que se puede apreciar también en la mayoría de las células nerviosas se denomina axón. Junto a estas primeras declaraciones, Cajal propuso 4 grandes principios a los cuales se le conoce como la doctrina neuronal. Cajal propuso 4 grandes principios, los cuales se le conoce como la doctrina neuronal. El primer principio: las neuronas son las células que componen el sistema nervioso. Cuentan con una membrana que se extiende en forma de procesos o ramificaciones. Poseen un cuerpo en el cual se encuentra el núcleo y el ADN. Segundo principio: las neuronas se comunican entre sí a través de espacios llamados sinapsis. Las neuronas no se tocan como tal. Hay un pequeño espacio entre ellas llamado espacio sináptico, tan diminuto que podría parecer que están juntas. Tercer principio: la especificidad conectiva. Cajal observó que las neuronas no se conectan con todas las neuronas que están cerca de ellas, sino que siempre tienden a conectarse con algunas o con otras no. Cuarto principio: la polarización dinámica. Cajal concluyó que la información nerviosa viaja en una sola dirección en todas las neuronas, de las dendritas hacia el cuerpo y del este a la acción.
Estos dos últimos principios ayudaron a desarrollar los primeros mapas nerviosos del cerebro y de la médula espinal. Cajal posteriormente complementaría estos aportes con la inclusión de 3 tipos generales de neuronas, las que se encuentran en la piel y los distintos órganos sensoriales como es el ojo, el oído y la lengua. Pasaron a llamarse neuronas sensoriales, mismas que se encargan de llevar la información de entrada al sistema nervioso central. Una vez que la información llega al cerebro o la médula, esta información es procesada, lo cual es posible gracias a otro tipo de células que Cajal denominó interneuronas. Estas células son las más abundantes en todo el sistema nervioso.